Segundo video del capítulo de patología renal. Continuamos con glomerulopatías que causan síndrome nefrótico. Las glomerulopatías primarias más frecuentes que causan este síndrome: glomerulonefritis membranosa, enfermedad con cambios mínimos y glomerulosclerosis focal y segmentaria. Las menos frecuentes que causan síndrome nefrótico: glomerulonefritis membrano-proliferativa, glomerulonefritis proliferativa focal, glomerulonefritis mesangial y la nefropatía por IgA. Empezamos con glomerulopatía membranosa. Se produce el depósito de complejos inmunes en el lado epitelial de la membrana basal glomerular. Es decir, los complejos inmunes tienen una ubicación subepitelial. Estos complejos inmunes se pueden formar in situ o pueden formarse en la sangre, estar en circulación y ser atrapados en el glomérulo, o sea, depositarse como complejos inmunes ya formados en el glomérulo. En el caso de la glomerulopatía membranosa primaria, el antígeno es el receptor de fosfolipasa A2. La forma secundaria de glomerulonefritis membranosa puede deberse a fármacos tales como sales de oro, de penicilamina, captopril, antiinflamatorios no esteroideos, tumores malignos, melanoma, cáncer de pulmón, cáncer de colon. Estos tumores pueden complicarse con síndrome nefrótico por glomerulopatía membranosa. Infecciones tipo hepatitis crónica por virus B y virus C, sífilis, esquistosomiasis, paludismo, lupus eritematoso sistémico. Tenemos la glomerulopatía membranosa neonatal. En este caso, el antígeno es la endopeptidasa neutra que se encuentra en los podocitos. La madre que no tiene este antígeno en sus podocitos, porque el gen puede estar mutado, pueden ser mutaciones inactivadoras, por ejemplo, es sensibilizada con endopeptidasa neutra de podocitos del feto. El feto sí expresa endopeptidasa neutra porque hereda un gen normal del padre, pero la madre tiene este gen mutado, entonces no expresa endopeptidasa neutra. La madre se sensibiliza frente a este antígeno en el embarazo actual o en embarazos previos. Y la inmunoglobulina G puede atravesar la placenta y dañar a los podocitos con esta explicación o por este mecanismo. Estadios microscópicos de la glomerulopatía membranosa. Estadio 1. Los complejos inmunes se observan como depósitos electrodensos en el lado epitelial de la membrana basal glomerular y ya hay daño en el podocito. Los pies podocitarios que los cubren se encuentran fusionados. Quiere decir que ya empieza la proteinuria. Vamos a utilizar un esquema para ilustrar el estadio 1. Tenemos entonces que en este primer estadio la membrana basal se mantiene de un grosor normal, pero los complejos inmunes se encuentran ya hacia el lado epitelial de la membrana basal. Hay ya daño a los pies podocitarios con la presencia de proteinuria. No hay proliferación ni de células endoteliales ni de células mesangiales. Tampoco hay engrosamiento de la matriz mesangial por depósito de material similar a la membrana basal.
Tenemos el estadio 2. En este caso, hay depósito de material tipo membrana basal alrededor de los depósitos electrodensos. Tenemos extensiones de la membrana basal en forma de picos. En este estadio 2, al microscopio electrónico se puede ver un alargamiento de los depósitos, tal como se ilustra en el esquema, pero se sintetiza material tipo membrana basal. Y este material de membrana basal se coloca a los costados de los complejos inmunes. Repito, este material tipo membrana basal se coloca a los costados de estos complejos inmunes que adoptan una forma alargada. Y estas extensiones o proyecciones de la membrana basal se observan como picos en la microscopía óptica. Voy a presentar una diapositiva respecto a esto. Tampoco en este estadio hay proliferación ni endotelial ni mesangial. Pero evidentemente ya hay daño de podocitos. Pérdida de las prolongaciones de podocitos. Se pierde la estructura de pies podocitarios que tienen una orientación vertical. Y más bien estos pies podocitarios adquieren una orientación horizontal, como si se recostaran sobre la membrana basal. A esto se llama fusión de los pies podocitarios. En cuanto a estas fotografías, tenemos aquí una tinción con metenamina de plata que sirve para demostrar las membranas basales. Por ejemplo, resaltan de color negro las membranas basales de los túbulos. También resalta en color negro la membrana basal de la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Y evidentemente la membrana basal de los capilares glomerulares. Al engrosarse, los capilares glomerulares adquieren una forma redonda, no la forma irregular que es lo normal. Adquieren un aspecto redondeado rígido, engrosamiento de la membrana basal glomerular, pero tenemos que tener en cuenta que la celularidad no aumenta, ni tampoco aumenta la síntesis de la matriz mesangial. Acá tenemos la estructura en picos de la membrana basal, pero vamos a utilizar otra diapositiva para explicar esto mejor. En esta fotografía lo que se puede ver es la forma bien redonda de los capilares glomerulares. Eso es típico del engrosamiento de la membrana basal glomerular, porque normalmente los capilares glomerulares tienen una forma más irregular, no esta forma bien redonda. Tenemos acá depósitos subepiteliales. Si esta es la membrana basal, este es el lumen capilar, tenemos acá porciones del citoplasma fenestrado de la célula endotelial. Nuevamente membrana basal y los depósitos subepiteliales, o sea, hacia el lado de los podocitos. También podemos ver lesión de los podocitos. Ya no se observa la estructura horizontal de los pies podocitarios, sino se observa una disposición más bien como si los pies podocitarios estuvieran recostados sobre la membrana basal. Esto se acompaña de proteinuria, como ya lo mencioné. Nuevamente tenemos los depósitos electrodensos subepiteliales en el lado subepitelial de la membrana basal. Aquí tenemos depósitos electrodensos subepiteliales también. E igualmente podemos ver la alteración de la morfología de los pies podocitarios. Vemos aquí una disposición horizontal
de los pies podocitarios y no la disposición vertical. Este viene a ser el núcleo de la célula endotelial, citoplasma de la célula endotelial y aquí también citoplasma fenestrado de la célula endotelial, membrana basal y los depósitos hacia el lado subepitelial, lo cual es típico de la glomerulonefritis membranosa. Estadio 2 de la glomerulonefritis membranosa. Mencionaba que en el estadio 2 los depósitos se hacen más alargados y se deposita material tipo membrana basal a los costados de los depósitos. Esto se observa en la coloración con plata como unos picos. Entonces, a los costados de los depósitos electrodensos se forma material tipo membrana basal. Tenemos acá también depósitos subepiteliales, podocitos, con fusión de pies podocitarios. Por este lado, núcleo de la célula endotelial, citoplasma de la célula endotelial, aquí también porciones del citoplasma fenestrado de la célula endotelial, membrana basal, pero tenemos acá los depósitos subepiteliales que están rodeados a nivel lateral por el mismo material tipo membrana basal. O sea, se forman como picos que tienen material de la misma membrana basal. Estadio 3. El depósito de material tipo membrana basal cubre la totalidad de los complejos inmunes. Es decir, el material de membrana basal prácticamente entierra los complejos inmunes. Entonces vemos acá que no solamente hay prolongaciones a los costados, sino que el material tipo membrana basal recubre por completo los complejos inmunes que en un principio eran subepiteliales, ahora están enterrados o cubiertos completamente por material tipo membrana basal. Evidentemente, las alteraciones de los pies podocitarios son más evidentes. Podríamos deducir que en el estadio 3 la proteinuria es más intensa y se tiene evidencia, según el esquema, de un verdadero engrosamiento de la membrana basal glomerular. En el estadio 4, los depósitos de los complejos inmunes pierden su característica electrodensa haciéndose claros. La membrana basal continúa engrosada, pero aquí ya hay obliteración de capilares. Los lúmenes capilares se hacen cada vez más estrechos y hay fibrosis glomerular. Entonces, aquí la alteración de la función renal es mucho más evidente, además de la proteinuria. Entonces, tenemos que los depósitos ya no se ven negros al microscopio electrónico, sino se ven claros. Evidentemente, están completamente rodeados por material tipo membrana basal, pero el lumen del capilar se hace más estrecho, lumen de los capilares glomerulares. Y tenemos ya fibrosis a nivel del mesangio. Esquema de las mismas alteraciones que he mencionado. Inicialmente los depósitos son subepiteliales, pues tenemos la síntesis de material tipo membrana basal que forma unos picos, unas prolongaciones entre estos depósitos subepiteliales, pero sabemos que este material tipo membrana basal termina recubriendo por completo cada uno de los complejos inmunes. Evidentemente, los podocitos que están representados en azul tienen un daño morfológico, con fusión de pies podocitarios, lo que explica la proteinuria. Esta es una coloración con plata para demostrar ahora sí más claramente estas extensiones de la membrana basal en forma de picos.
Entonces, si esta es la membrana basal, nosotros vemos aquí unos picos que se ven oscuros, porque se tiñen también con plata, ya que es el mismo material de la membrana basal. Entonces, se ve acá la membrana basal, pero estas extensiones en forma de picos. Ya hemos mencionado que estas extensiones en forma de picos cubren de manera lateral los depósitos subepiteliales. Aquí, evidentemente, el engrosamiento de la membrana basal es evidente o es notorio. Aquí, membrana basal de la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Estadio 3 de la glomerulonefritis membranosa. Entonces sabemos que en el estadio 3 los complejos inmunes están enterrados en material tipo membrana basal. No solamente tenemos membrana basal a los costados en forma de extensiones que parecen picos, sino el material tipo membrana basal rodea por completo los complejos inmunes subepiteliales. Por ejemplo, tenemos acá un complejo inmune electrodenso y el material tipo membrana basal lo rodea por completo, inclusive por esta parte. Tenemos acá entonces material tipo membrana basal que rodea por completo los complejos inmunes, es el estadio 3. Aquí igualmente estadio 3, complejo inmune electrodenso y está completamente rodeado por material tipo membrana basal. Aquí tenemos otros complejos completamente rodeados por material tipo membrana basal. En el caso de inmunofluorescencia indirecta, se detecta la presencia de inmunoglobulinas y complementos. Hay una inmunofluorescencia granular. Se considera que existe lesión directa por el complejo de ataque de membrana, que sabemos que contiene componentes C5b, C6, C7, C8 y C9. Hay escasez de células inflamatorias y de proliferación celular. En lo que se refiere a la inmunoglobulina G4. Estos depósitos de complejos inmunes tienen a la inmunoglobulina G4 como componente fundamental. Entonces, la parte de anticuerpos del complejo inmune, de los complejos inmunes, contiene IgG4. Se sabe que la inmunoglobulina G de la subclase 4 es poco eficiente en la activación del complemento, o sea, es una mala activadora del complemento. Entonces, no se sabe bien de qué manera la presencia de grandes cantidades de IgG4 en estos depósitos de complejos inmunes está ligada a la patogénesis. La proteinuria es no selectiva y hay una mala respuesta a corticosteroides. Es una diferencia notable en lo que se refiere a la enfermedad por cambios mínimos, que más bien tiene una proteinuria selectiva y una buena respuesta a corticosteroides. La enfermedad por cambios mínimos también se llama nefrosis lipoidea y explica el 80% de casos de síndrome nefrótico en niños. Aproximadamente explica el 30% de casos de síndrome nefrótico en adultos. Se llama enfermedad por cambios mínimos porque al microscopio óptico y al microscopio de inmunofluorescencia los glomérulos son normales. No hay depósito de complejos inmunes y al microscopio óptico también hay normalidad. Solamente se detecta anormalidad en la microscopía electrónica. Las células anormales son los podocitos. La enfermedad por cambios mínimos generalmente es primaria, pero existen algunas formas secundarias. Secundarias al uso de fármacos, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, estos fármacos pueden causar síndrome nefrótico tanto por glomerulopatía membranosa como por enfermedad por cambios mínimos.
Algunas neoplasias también dan síndrome nefrótico asociado a enfermedad por cambios mínimos, tales como linfoma de Hodgkin, otros linfomas y leucemias. Inmunizaciones preventivas, alergias e infecciones. Alteraciones de podocitos, observables al microscopio electrónico en la enfermedad por cambios mínimos. Tenemos la fusión de pies podocitarios, retracción de los pies podocitarios, vacuolización del citoplasma del podocito y formación de microvellosidades citoplasmáticas. La proteinuria es selectiva y hay una respuesta notable a corticosteroides. Nuevamente señalo que esta es una diferencia en lo que se refiere a la glomerulopatía membranosa, en la que sucede más bien lo opuesto. Al microscopio óptico tenemos glomérulos normales, no hay engrosamiento de la membrana basal glomerular, no hay proliferación mesangial, no existe engrosamiento de la matriz mesangial ni infiltración leucocitaria. Tenemos al microscopio electrónico alteraciones de los podocitos. Los podocitos dejan de presentar la orientación vertical de los pies podocitarios y tenemos más bien una horizontalización, lo que llamamos fusión de pies podocitarios, como si los pies podocitarios se recostaran sobre el lado epitelial de la membrana basal. Si observamos la membrana basal, vemos que no hay engrosamiento y también no se detectan depósitos de complejos inmunes. Por este lado tenemos el lumen capilar. Este es un glóbulo rojo. En un esquema podemos observar alteraciones morfológicas de los podocitos. Ya he mencionado las alteraciones de los pies podocitarios. No hay engrosamiento de la membrana basal glomerular. No hay depósito de complejos inmunes. Tampoco hay proliferación mesangial ni proliferación endotelial. Tampoco síntesis de matriz mesangial. Repito, las alteraciones son exclusivamente de los podocitos y se detectan mediante el microscopio electrónico. Otra fotografía electrónica donde se puede ver vacuolas en el citoplasma de los podocitos y también microvellosidades que son prolongaciones del citoplasma de los podocitos. Aparte tenemos la fusión de los pies podocitarios, una alteración que ya he mencionado anteriormente. Este es un núcleo del podocito, citoplasma del podocito con microvellosidades y una vacuola citoplasmática. Esta es otra fotografía para ilustrar la célula epitelial. Tenemos acá vacuolas en el citoplasma de los podocitos y microvellosidades que se originan en el citoplasma de los podocitos y alteraciones ya mencionadas varias veces en lo que se refiere a la forma de los pies podocitarios. Membrana basal. Este es el lado del endotelio, citoplasma del endotelio fenestrado, y observamos que no hay engrosamiento de la membrana basal glomerular ni depósito de complejos inmunes. En el esquema se puede ver las alteraciones de los pies podocitarios. Glomerulosclerosis focal y segmentaria. Otra causa importante del síndrome nefrótico. Pero en lo que se refiere a la comparación con la enfermedad por cambios mínimos, más bien en este caso sí hay propensión a evolucionar a insuficiencia renal crónica. También la glomerulosclerosis focal y segmentaria se acompaña de hipertensión y hematuria, además del síndrome nefrótico.
Tenemos formas primarias y formas secundarias a infección por virus del SIDA, a obesidad mórbida, adicción a la heroína y drepanocitosis. Otras causas se pueden asociar a glomerulonefritis focal, tales como la nefropatía por IgA. Se asocian a disminución de la masa renal. Varias causas, tenemos por ejemplo ablación renal, a veces hay necesidad de extirpar un riñón para donación a una persona que necesita un trasplante o debido a un traumatismo renal grave por algún accidente. Se tiene que extirpar el riñón para evitar la pérdida de sangre y shock hipovolémico. También tenemos otras causas de disminución de la masa renal, tales como sucede en la nefropatía de reflujo e hipertensión sistémica. Tenemos alteraciones genéticas, síndrome nefrótico hereditario y alteraciones genéticas de proteínas que forman parte del diafragma que se ubica entre los pies podocitarios. Tenemos ahí proteínas tales como la nefrina, podocina, alfactinina, proteína asociada al CD2 y la proteína TRPC6, que es un canal de calcio, es un canal de cationes, sobre todo un canal de calcio que funciona por activación de un receptor. Esquema para ilustrar algunas proteínas que se encuentran en la hendidura de filtración, tales como la nefrina. Y otras que están en el citoplasma del podocito, tales como la podocina, proteína asociada al CD2. Los glomérulos de la unión córtico-medular se afectan en primer lugar y después el daño se extiende a la corteza. Por lo tanto, las biopsias renales superficiales pueden mostrar glomérulos normales. Los glomérulos lesionados en la corteza profunda. La esclerosis del glomérulo es consecuencia del depósito de material tipo matriz mesangial. También se depositan en el mesangio material proteico del plasma, proteínas del plasma que pasan a la matriz mesangial, a eso se denomina hialinosis, y también se depositan lípidos a nivel del mesangio. A diferencia de la glomerulopatía membranosa y a diferencia de la enfermedad con cambios mínimos, aquí tenemos daño tubular y fibrosis intersticial. Por inmunofluorescencia indirecta, tenemos depósitos granulares segmentarios de inmunoglobulina M y C3. Significa que ha habido activación del complemento. La proteinuria es no selectiva y la respuesta a corticosteroides es variable. Tenemos acá dos glomérulos normales y un glomérulo afectado. Eso significa un daño focal, o sea que hay glomérulos normales y glomérulos alterados. Pero este glomérulo que está alterado muestra un daño segmentario. Solamente una parte del glomérulo está afectada y tenemos otra parte que tiene una morfología normal. Esta parte afectada muestra esclerosis. También aumento de la celularidad con presencia de leucocitos. Vemos acá un glomérulo que tiene una alteración segmentaria, solamente una parte está dañada y tenemos otra zona que es normal. En esta parte dañada se puede ver aumento de la matriz mesangial. Se detecta con la coloración compás. Engrosamiento del mesangio. Sabemos que hay síntesis de matriz mesangial y el material de la matriz mesangial es el mismo material de la membrana basal glomerular.
tenemos también hialinosis. Como ya he mencionado en otras diapositivas, las proteínas del plasma pasan al mesangio. Entonces, repito, eso se denomina hialinosis y también se pueden depositar lípidos en la matriz mesangial. Repito, esta parte del glomérulo es normal y tenemos una afectación segmentaria. Aquí igualmente una alteración segmentaria y esta parte del glomérulo es normal. Aquí tenemos un engrosamiento marcado de la matriz mesangial. Ya hemos mencionado de qué manera se produce este engrosamiento, ¿no? Tenemos el fenómeno de hialinosis, tenemos el fenómeno de depósito de lípidos en la matriz mesangial y la síntesis de la matriz mesangial. Inmunofluorescencia indirecta, tenemos que algunos segmentos presentan una inmunofluorescencia granular, o sea, no en todo el glomérulo. La inmunofluorescencia también es segmentaria. Existe una variedad que se denomina glomerulosclerosis focal y segmentaria colapsante, que es particularmente grave, es una variedad asociada a SIDA, junto con glomérulos con la lesión típica de glomerulosclerosis focal y segmentaria. Tenemos otros que presentan esclerosis total, por eso se llama colapsante. Hay una proliferación e hipertrofia de podocitos, una característica de la forma colapsante, proliferación e hipertrofia de podocitos, colapso de asas capilares y microquistes tubulares. Tenemos también inclusiones tubuloreticulares en las células endoteliales, consecuencia de modificaciones del retículo endoplasmático por interferón alfa. Estas inclusiones tubuloreticulares se han descrito tanto en los pacientes con SIDA como en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Tenemos aquí una coloración con plata para observar el colapso de las asas capilares. Y estas zonas indican proliferación de podocitos. Proliferación e hipertrofia de podocitos. Pasamos a glomerulonefritis membrano proliferativa. Ese término membrano proliferativa implica engrosamiento de la membrana de capilares glomerulares y proliferación, tanto de células mesangiales como de células endoteliales. Además, puede haber presencia de leucocitos en los glomérulos. Entonces, hay una hipercelularidad que es notoria en esta forma de glomerulonefritis. También se llama glomerulonefritis mesangio-capilar. El cuadro clínico se caracteriza por síndrome nefrítico, combinación de síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, hematuria aislada o proteinuria en rangos no nefróticos. Existen dos formas de la glomerulonefritis membrano proliferativa. Empezamos con la tipo 1. Se depositan complejos inmunes subendoteliales, activando la vía clásica y la vía alternativa del complemento. Subrayo que los complejos inmunes son subendoteliales para comparar con lo que sucede con la glomerulopatía membranosa, en la que recordamos que los complejos inmunes tienen una ubicación más bien subepitelial. En la forma membrano proliferativa tipo 1, más bien son subendoteliales. Hay una activación de la vía clásica del complemento que se detecta porque por inmunofluorescencia existe en el glomérulo no solamente C3, sino también los primeros componentes del complemento, tales como C1Q y C4, al igual que anticuerpos tipo inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Entonces, con la presencia de C1Q y C4 se prueba que ha habido activación
de la vía clásica. Se produce síntesis de material tipo membrana basal en la pared de los capilares. Entonces hay un engrosamiento de la membrana basal capilar. Y a dicho nivel el citoplasma de las células mesangiales penetra. Esto explica por qué la membrana basal glomerular se desdobla en la glomerulonefritis membrano proliferativa en general. Esto lo vamos a ver en esquemas para poder recordarlo mejor. Y también se puede ver al microscopio electrónico. Esta es una coloración con plata. Tenemos engrosamiento de la membrana basal glomerular. Ya he mencionado que se sintetiza material de membrana basal glomerular, lo que explica su engrosamiento. Y hay además presencia de leucocitos, por eso los glomérulos se ven hipercelulares. Proliferación de células endoteliales, proliferación de células mesangiales y presencia de leucocitos. Gran cantidad de células en el glomérulo. De ahí viene el nombre de membrano proliferativa. Esta es una fotografía para observar la hipercelularidad del glomérulo. Muchas células en el glomérulo y ya he mencionado por qué se produce esto. Una característica típica de la glomerulonefritis membrano proliferativa en general, tanto de la forma 1 como de la forma 2, es el desdoblamiento de la membrana basal. La membrana basal se ve doble, coloración con plata, que tiñe membranas basales. Acá podemos ver, por ejemplo, en este capilar, doble membrana. Son como dos líneas paralelas. En este capilar podemos ver doble membrana. Acá también capilar con doble membrana. Esto se describe como desdoblamiento de la membrana basal glomerular. Se sintetiza material de membrana basal glomerular, eso explica el engrosamiento, pero en esa membrana basal en la que se sintetiza mayor cantidad de material, penetra el citoplasma de las células mesangiales. Entonces, repito que esto explica el desdoblamiento. Este es un esquema para ilustrar los complejos inmunes subendoteliales. Si tenemos acá la membrana basal y por este lado tenemos los podocitos, entonces los complejos inmunes se depositan por dentro de la membrana basal, hacia el lado de los capilares. Tenemos también que se sintetiza material tipo membrana basal, pero a nivel de este material de membrana basal recién sintetizado o nuevamente sintetizado, se ubica el citoplasma de las células mesangiales. Entonces, eso explica el desdoblamiento. Tenemos también proliferación de células endoteliales, proliferación de células mesangiales y daño a los podocitos, que explica la proteinuria, como ya sabemos. En esta fotografía podemos ver por este lado citoplasma de podocitos, pies podocitarios. En algunas zonas se ve el daño, la fusión de pies podocitarios. Y si acá está la membrana basal, tenemos los complejos inmunes hacia el lado del capilar, hacia el lado del lumen capilar. Entonces, los complejos inmunes son subendoteliales. Tenemos acá una fotografía electrónica para ilustrar el desdoblamiento de la membrana basal glomerular. Se sintetiza nuevo material de membrana basal glomerular. Esto explica el engrosamiento. Pero penetra el citoplasma de la célula mesangial en esa membrana basal que está engrosada. Entonces tenemos acá
que se forman como una especie de dos hojas paralelas de la membrana basal, y entre esas dos hojas se interpone el citoplasma de la célula mesangial. Aquí vemos lo mismo. Nosotros tenemos por este lado membrana basal, y también por este lado membrana basal. Entonces hay un desdoblamiento del material tipo membrana basal, y también presencia de depósitos electrodensos hacia el lado subendotelial, o sea, hacia el lado del lumen capilar. Aquí igualmente material tipo membrana basal y material tipo membrana basal. Hay un desdoblamiento de la membrana basal, y a dicho nivel se coloca el citoplasma de las células mesangiales. Inmunofluorescencia indirecta, depósitos granulares de C3. Si encontramos C3, quiere decir que se ha activado el complemento. Si solo se investiga C3, no podríamos saber si se ha activado la vía clásica o solamente la vía alternativa, porque en las dos vías, clásica y alternativa, se tiene que depositar C3. Existe otra forma para demostrar que se ha activado la vía clásica. Tiene que haber presencia de C1Q y C4. En esos casos sí se puede mostrar la activación de la vía clásica. Glomerulonefritis membrano proliferativa tipo 2. También se llama enfermedad por depósitos densos. Tenemos engrosamiento de la membrana basal glomerular a expensas de depósito de material Paz positivo y electrodenso al microscopio electrónico. No son complejos inmunes. Por eso se llama enfermedad por depósitos densos. Tenemos entonces un engrosamiento irregular de la membrana basal, porque los depósitos densos depositados en la forma membrano proliferativa tipo 2 tienen forma alargada y disposición irregular. Tenemos acá estos depósitos electrodensos alargados. Son intramembranosos, pero también se sintetiza material tipo membrana basal, y en este material tipo membrana basal se interpone el citoplasma de la célula mesangial. Entonces, también hay un doble contorno de la membrana basal, igual que en la glomerulonefritis membrano proliferativa tipo 1. En la tipo 2 hay activación de la vía alternativa del complemento y no de la clásica. Se detectan por inmunofluorescencia indirecta, no se detectan por inmunofluorescencia indirecta C1Q y C4, pero sí C3. Entonces, esta es una prueba de que no se ha activado la vía clásica. Si tenemos C3, entonces se ha activado solo la vía alternativa. En suero están disminuidos el factor B y properdin, que intervienen en la activación de la vía alternativa. Pero se puede detectar properdin en el glomérulo, también por inmunofluorescencia. La C3 convertasa de la vía alternativa es degradada por el factor H y por el factor I. En el tipo 2 se forma un autoanticuerpo que se une a esta convertasa y la estabiliza. Se llama factor nefrítico C3 o C3-NEF. NEF viene de nefrítico. Entonces, tenemos acá la C3 convertasa de la vía alternativa. Para su formación se requiere magnesio, factor B y factor D. El properdin estabiliza esta C3 convertasa de la vía alternativa, pero este autoanticuerpo, factor nefrítico C3, también estabiliza dicha convertasa. Entonces tenemos
una activación constante de la vía alternativa del complemento. Y esto explica el daño glomerular. Normalmente el factor H y el factor I degradan la C3 convertasa. Por lo tanto, si se tienen defectos genéticos heredados que dan lugar a alteración de genes que codifican tanto al factor H como al factor I, podemos tener también una activación constante de la vía alternativa del complemento, dando lugar también a una glomerulopatía, pero en este caso se llama glomerulopatía por C3. ¿No? En este caso, la activación persistente de la vía alternativa del complemento no es por un autoanticuerpo tal como el factor nefrítico C3, sino tiene otras causas. Ya mencioné defectos heredados en los genes que codifican el factor H o el factor I. En cuanto a el esquema, para ilustrar las diferencias entre glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 1 y tipo 2. En ambas existe una síntesis de membrana basal y el citoplasma de la célula mesangial se coloca en esta membrana basal engrosada. Eso sucede en las dos. Desdoblamiento de la membrana basal y a dicho nivel se coloca el citoplasma de la célula mesangial. Es un rasgo en común. Otro rasgo en común es la alteración de los pies podocitarios. Y una diferencia es que los depósitos de complejos inmunes en la tipo 1 son subendoteliales, pero en la tipo 2 no son complejos inmunes, sino son depósitos electrodensos intramembranos, ¿no? Esa más bien es una diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2. Glomerulonefritis membranoproliferativa secundaria. Solo puede ser tipo 1. Cualquier enfermedad que dé lugar a formación de complejos inmunes circulantes o también complejos inmunes formados in situ puede dar una glomerulonefritis membranoproliferativa secundaria. Tenemos el caso del lupus eritematoso sistémico, infecciones hepáticas virales con crioglobulinemia, tales como las infecciones hepáticas crónicas por virus B y virus C, otras infecciones crónicas como endocarditis bacteriana, derivaciones infectadas de ventrículos cerebrales y abscesos viscerales crónicos. Pasamos a nefropatía por IgA, también se llama enfermedad de Berger. Se producen depósitos de inmunoglobulina A1 en el mesangio y también depósitos de inmunoglobulina G. Se tiene que recalcar que los depósitos son fundamentalmente mesangiales. Se ha demostrado la activación de la vía alternativa del complemento. Nosotros ya sabemos cómo por inmunofluorescencia indirecta se puede demostrar la activación de la vía alternativa. Entre las causas tenemos glucosilación deficiente de la inmunoglobulina A1. Normalmente deben fijarse cadenas de azúcares con galactosa en la región bisagra de la inmunoglobulina A1. Esto no sucede de forma adecuada en la nefropatía por IgA. Y esta IgA1 anormal tiende a depositarse en el mesangio de los glomérulos, activando por lo tanto la vía alternativa. Esta enfermedad es la forma más común de glomerulonefritis primaria. Da lugar a una hematuria de curso ondulante y variable. Frecuentemente la hematuria sigue a una infección gastrointestinal, respiratoria o urinaria. Afecta a gente joven, segunda o tercera década de la vida.
Existe una relación directa con la púrpura de Henoch-Schönlein o púrpura anafilactoide. En esta última también se encuentran depósitos de IgA, pero no solo en riñón, sino también en la pared de los vasos pequeños de múltiples órganos. Entonces, la nefropatía por IgA vendría a ser una forma de púrpura de Henoch-Schönlein limitada al riñón. Y este término de Henoch-Schönlein se prefiere para las formas sistémicas, o sea, para las formas en las cuales la inmunoglobulina A no solo se deposita en el mesangio de los glomérulos renales, sino se deposita en vasos de múltiples órganos, dando lugar a procesos inflamatorios en diversas localizaciones, no solamente en el riñón. En la biopsia renal se va a encontrar proliferación mesangial, aumento de la matriz mesangial y una glomerulonefritis focal y segmentaria. A la larga, esto puede terminar en una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Lo que se ve en esta fotografía es aumento de la matriz mesangial. Y tenemos también una hipercelularidad a nivel del mesangio. En un esquema podemos ver alteraciones de podocitos, membrana basal sin depósito de complejos inmunes y en el mesangio depósito de complejos inmunes que contienen inmunoglobulina A1. Ya hemos mencionado que esta inmunoglobulina A1 es anormal. También tenemos que tener en cuenta que se produce proliferación de las células del mesangio y síntesis de la matriz mesangial. Sabemos que la matriz mesangial tiene la misma estructura que la membrana basal glomerular. Fotografía para ilustrar la proliferación de las células en el mesangio y síntesis de la matriz mesangial. Por lo tanto, engrosamiento del mesangio. Por inmunofluorescencia indirecta se pueden detectar depósitos granulares de inmunoglobulina A en la matriz mesangial. Depósitos mesangiales electrodensos. Tenemos acá la ubicación de los depósitos en el mesangio. Este es un capilar. Estas estructuras negras, grandes glóbulos rojos. Tenemos acá el citoplasma de la célula endotelial y por este lado los podocitos. Tenemos acá algunos pies podocitarios de forma normal y tenemos otros que tienen anormalidades morfológicas. Depósitos granulares de inmunoglobulina A en el mesangio. Glomerulonefritis hereditaria, síndrome de Alport. Se debe a mutaciones heredadas en el gen del colágeno 4, de manera particular en la cadena alfa 5 del colágeno 4, pero también pueden estar alteradas las cadenas alfa 3 y alfa 4. Se produce hematuria, proteinuria variable y una progresión a insuficiencia renal crónica. Existen manifestaciones extrarrenales, tales como sordera sensorineural, anormalidades oculares, tales como lenticono, queratocono, cataratas, desprendimiento de retina y retinitis pigmentosa. Al microscopio electrónico se puede observar desorganización de la lámina densa de la membrana basal glomerular. Hay una apariencia en cesto por separación de sus componentes o laminación. Entonces tenemos acá que la lámina densa tiene una apariencia en cesto, como si fuera una red. Por este lado tenemos los pies podocitarios y por este lado está el lumen capilar, entonces, citoplasma de la célula endotelial. Aquí vemos unas prolongaciones podocitarias fusionadas, una anormalidad podocitaria. Acá igualmente tenemos este aspecto en cesto o en laminación
de la membrana basal glomerular con un engrosamiento irregular. Igualmente podemos ver alteraciones de los pies povocitarios. La forma más frecuente se hereda mediante una herencia recesiva ligada al sexo. Mutación de la cadena alfa 5 del colágeno 4. La cadena alfa 5 evidentemente se encuentra en el cromosoma X, teniendo en cuenta esta forma de herencia. Pero también pueden alterarse las cadenas alfa 3 y alfa 4 del colágeno 4. ¿no? Colágeno 4, colágeno típico de las membranas basales. Estas alteraciones de las otras cadenas pueden tener lugar en forma secundaria o por mutaciones. Enfermedad de la membrana basal fina o membrana basal delgada. Existe un adelgazamiento uniforme de la membrana basal glomerular y conservación de la función renal, por eso se llama hematuria benigna familiar. Evidentemente, este adelgazamiento solo se puede detectar por microscopía electrónica. Tenemos que tener en cuenta el grosor normal de la membrana basal glomerular, 300 a 400 nanómetros. Entonces, el grosor de la membrana basal en esta enfermedad tiene que ser menor. Entonces, este grosor varía entre 150 nanómetros a 225 nanómetros, o sea, menor a lo normal. Se producen mutaciones de las cadenas alfa 3 y alfa 4 del colágeno 4, pero las personas son heterocigotas para estas mutaciones. En el caso de que hubiera una homocigosidad para alteración de las cadenas alfa 3 o alfa 4, o se trate de heterocigotos compuestos, o sea, tienen mutaciones diferentes en cada alelo, el cuadro clínico sería igual al síndrome de Alport. Pero cuando se tiene heterocigosidad en lo referente a mutaciones de las cadenas alfa 3 y alfa 4 del colágeno 4, más bien la alteración morfológica es una membrana basal fina o membrana basal delgada. Otra diferencia con el síndrome de Alport es que en las biopsias cutáneas se detecta la cadena alfa 5, o sea, está presente la cadena alfa 5 del colágeno 4, que es normal, porque las alteraciones son de la alfa 3 y la alfa 4. Pasamos al tema de glomerulonefritis crónica. Es el estadio final de muchas enfermedades glomerulares. Cuadro clínico, insuficiencia renal crónica y la producción de uremia. Morfológicamente, en los casos de glomerulonefritis crónica, los riñones son pequeños, hay un adelgazamiento de la corteza. La superficie externa del riñón tiene aspecto granular con dificultad para la descapsulación. Al microscopio se observa gran cantidad de glomérulos escleróticos, masas redondeadas, acelulares y fibróticas. Podemos ver acá, entonces, los glomérulos como masas redondas, acelulares y fibróticas. Tenemos también fibrosis intersticial y nefritis intersticial. En el intersticio, túbulos atróficos, ya mencioné la fibrosis intersticial y la nefritis intersticial. Como estos pacientes generalmente van a diálisis, en el caso de que no se consiga el trasplante renal, se pueden observar otros cambios en el riñón, tales como engrosamiento de la íntima arterial a expensas de proliferación de fibras musculares lisas y acúmulo de proteoglicanos, también calcificaciones por el depósito de sales de oxalato de calcio y enfermedad quística adquirida. Este es un esquema para ilustrar cómo contribuye cada tipo de glomerulonefritis al total de casos de pacientes con glomerulonefritis crónica que requieren hemodiálisis o trasplante.
el porcentaje de pacientes que van a la glomerulonefritis crónica está en relación con el grosor de la flecha. Entonces, glomerulonefritis postestreptocócica tiene la flecha más delgada. Quiere decir que muy pocos pacientes o un porcentaje muy pequeño de pacientes con glomerulonefritis postestreptocócica va a glomerulonefritis crónica. Ya sabemos que la función renal se recupera en la mayor parte de casos, sobre todo en niños, sobre todo en casos epidémicos. Muy pocos van a glomerulonefritis crónica. En cambio, el grosor de la flecha es mayor en el caso de la glomerulonefritis con formación de medias lunas, lo que se llama glomerulonefritis rápidamente progresiva. Es decir, que del total de casos de glomerulonefritis crónica, la mayoría proceden de una glomerulonefritis rápidamente progresiva con formación de medias lunas. En segundo lugar, en grosor, se encuentra la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Quiere decir que también contribuye a glomerulonefritis crónica, pero en una proporción menor en relación a la forma rápidamente progresiva. Pues tenemos otras como la membranoproliferativa, la membranosa y la nefropatía por IgA, pero existe un grupo grande en el cual no se sabe qué tipo de alteración glomerular dio lugar a una glomerulonefritis crónica. Tenemos acá una fotografía en la que se puede reconocer glomérulos como masas redondeadas fibróticas y acelulares o hipocelulares. Tenemos también fibrosis intersticial y nefritis intersticial, o sea, cambios tubulares asociados. Lesiones glomerulares en el lupus eritematoso. Se puede observar depósito de complejos inmunes en los glomérulos, membrana basal y mesangio, pero también en las membranas basales de los túbulos renales y en los capilares peritubulares y también en las paredes de vasos de mayor calibre. También se puede observar trombosis en capilares del glomérulo y otros vasos renales, cuya explicación puede ser la presencia de anticuerpos antifosfolípido que han dañado al endotelio. Clasificación de la glomerulonefritis lúpica, tenemos tipo 1, glomérulos normales o con anormalidad mínima. Simplemente en estos casos se puede detectar por inmunofluorescencia depósito de complejos inmunes solo en el mesangio, pero con cambios morfológicos mínimos al microscopio óptico. Tipo 2, solo alteraciones mesangiales, generalmente proliferación mesangial. También aumento de la matriz mesangial. Igualmente, presencia de complejos inmunes en el mesangio. Tipo 3, ya es un caso más grave, glomerulonefritis proliferativa focal, proliferación de células endoteliales, células mesangiales, zonas de necrosis en el glomérulo o también de esclerosis. Pero es una forma focal, quiere decir que hay glomérulos afectados y glomérulos normales. En la forma 3 o en el tipo 3 predominan los glomérulos normales sobre los glomérulos afectados. En cada glomérulo la afectación puede ser global, o sea, todo el glomérulo, o segmentaria, solamente una parte del glomérulo. Tipo 4, glomerulonefritis proliferativa difusa, similar a la forma 3, pero si decimos afectación difusa, quiere decir que prácticamente todos los glomérulos en una biopsia renal están afectados. Entonces, deja de ser focal. La mayor parte de glomérulos está afectada. Pero cada glomérulo puede estar afectado de manera individual, en forma global o en forma segmentaria. Tipo 5, glomerulopatía membranosa, y tipo 6, glomerulonefritis esclerosante avanzada. En este caso, ya tenemos daño severo de la función renal, necesidad de diálisis o trasplante. Hay esclerosis glomerular, atrofia tubular y fibrosis intersticial.
Tenemos acá una zona donde se ve una proliferación marcada de células, tanto mesangiales como endoteliales. Tenemos también presencia de leucocitos, o sea, necrosis y proliferación. La necrosis es segmentaria, o sea, solamente a una parte. En el resto del glomérulo lo que se puede observar es una proliferación mesangial y engrosamiento de la matriz. Aquí tenemos zonas de necrosis. Las zonas de mayor eosinofilia son zonas de necrosis. Entonces tenemos que la necrosis es segmentaria, pero la proliferación es global. O sea, la totalidad del glomérulo presenta proliferación a expensas de células endoteliales, células mesangiales y de infiltración leucocitaria. Lesiones glomerulares en la endocarditis bacteriana. Puede observarse glomerulonefritis proliferativa aguda, similar a la postestreptocócica. Esa es una forma de afectación. También glomerulonefritis necrotizante focal y segmentaria, glomerulonefritis rápidamente progresiva y glomerulonefritis membrano proliferativa tipo 1. O sea, hay toda una gama de lesiones glomerulares que pueden acompañar a la endocarditis bacteriana. Lesiones glomerulares en la crioglobulinemia mixta esencial. Ya sabemos lo que son las crioglobulinas. Crio significa frío. Se forman complejos de inmunoglobulinas, inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, de manera pura o mezcladas, pero precipitan a temperaturas bajas. 4 grados centígrados y resolubilizan a temperaturas elevadas, 30 grados, por eso se llaman crioglobulinas. ¿En qué casos se pueden producir crioglobulinas? Infecciones crónicas, enfermedades linfoproliferativas, como algunas formas de linfomas, enfermedad viral hepática crónica, por ejemplo, hepatitis crónica por virus B y virus C, y enfermedades autoinmunes. Las crioglobulinas pueden ser monoclonales, tales como es el caso del mieloma múltiple o macroglobulinemia de Waldenström. El cuadro histológico más frecuente, glomerulonefritis membrano proliferativa tipo 1. Es una forma secundaria, como podemos deducir fácilmente. Dejamos las alteraciones glomerulares y pasamos a alteraciones tubulares, empezando con lesión tubular aguda o necrosis tubular aguda. Se observa supresión aguda de la función renal y evidencia morfológica de daño a células del túbulo renal. No necesariamente necrosis, basta con que haya daño. Por eso se consideran las dos formas de alteración. Simplemente lesión sin muerte celular o muerte celular. Existen dos grandes grupos según la patogénesis: lesión tubular aguda o necrosis tubular aguda de causa isquémica y lesión tubular aguda o necrosis tubular aguda de causa tóxica. La forma isquémica es consecuencia de una mala perfusión del riñón, lo que puede suceder debido a hipotensión por trauma o quemaduras grandes, shock de cualquier causa, pancreatitis aguda, deshidratación severa, coagulación intravascular diseminada y obstrucción urinaria. En cuanto a la forma tóxica, la hemoglobina puede llegar a la orina durante una reacción hemolítica por sangre incompatible. También aparece hemoglobina en la orina por hemoglobinuria paroxística nocturna o por paludismo. La hemoglobina es tóxica para las células del túbulo renal. La mioglobina también es tóxica para las células del túbulo renal. Entonces, ¿de qué manera llega a la orina? Por destrucción muscular por trauma, miositis, ejercicio excesivo, necrosis de músculo estriado por veneno de serpiente, alcohol o cocaína.
Otros tóxicos de la célula tubular renal, solventes orgánicos, tales como el tetracloruro de carbono, etilenglicol, metales pesados, mercurio, plomo, antibióticos, anfotericin B, aminoglucósidos, quimioterápicos, cisplatino, metrotexate y medios de contraste radiológico. Morfología de la lesión tubular aguda y necrosis tubular aguda. La lesión se caracteriza por hinchazón de las células tubulares y también por pérdida de zonas apicales citoplasmáticas. En el caso del túbulo contorneado proximal, las células son cúbicas altas. Si se pierden las zonas apicales citoplasmáticas, las células adquirirán una morfología cúbico-aplanadas. Ya no serán cúbicas altas. Entonces, lesión, edema, células tubulares y pérdida de zonas apicales citoplasmáticas, pero la lesión puede llegar en algunos casos a necrosis. En el caso de necrosis, las células necróticas se desprenden y pasan al lumen del túbulo. También se pueden formar cilindros granulares, hialinos y pigmentados en los túbulos contorneados distales y los túbulos colectores. ¿De qué manera se forman cilindros en los túbulos? Precipita una proteína que es secretada por el asa de Henle y tubo contorneado distal. Se llama proteína de Tams-Horsfall. Entonces, esta proteína de Tams-Horsfall precipita en los túbulos y forma cilindros. Pueden ser cilindros granulares, no contienen células, o cilindros hialinos, pero también pueden ser cilindros que contienen hematíes, se llaman cilindros hemáticos, o cilindros que contienen leucocitos, cilindros leucocitarios. Resolución de la lesión tubular aguda o de la necrosis tubular aguda. En el caso de la lesión, las células retoman su morfología normal de haberse vuelto cúbico-aplanadas por desprendimiento de porciones apicales del citoplasma. La morfología vuelve a ser la de antes. En el caso de que haya habido necrosis, las células necróticas tienen que ser reemplazadas por otras células normales que han quedado viables y que proliferan. Estas células que proliferan reemplazan a las que se han muerto. Favorece las mitosis para reemplazo de las células muertas, la presencia de factores de crecimiento producidos por células epiteliales que han quedado viables y por células inflamatorias. Características particulares de necrosis por algunos tóxicos, en el caso de etilenglicol, edema celular, depósito de cristales de oxalato de calcio en los túbulos, tetracloruro de carbono, hay una degeneración grasa de las células epiteliales, o sea, una esteatosis de las células del túbulo renal. Intoxicación por plomo, inclusiones nucleares oscuras. En el caso de hemoglobinuria y mioglobinuria, presencia de cilindros pigmentados. Cloruro de mercurio, inclusiones eosinófilas en células tubulares. Tenemos acá, por ejemplo, en este túbulo, en el cual las células se han necrosado y todas se han desprendido. Queda solamente la membrana basal. Ya sabemos que este tipo de lesión se resuelve porque las células que han quedado viables en el túbulo renal proliferan para reemplazar las que han muerto. Tenemos acá también células desprendidas en el lumen, células necrosadas que se han desprendido y han pasado al lumen. Evidentemente, estas células pueden causar obstrucción del lumen, igualmente acá. Aquí también tenemos células con un citoplasma eosinófilo muy denso, células necróticas igualmente. La pérdida de las porciones apicales del citoplasma hace que las células del túbulo contorneado proximal adquieran una morfología cúbico-aplanada. De ser células cúbicas altas pasan a ser células cúbico-aplanadas.
pero después se retoma la morfología normal cuando el evento tóxico o el evento isquémico es superado. Necrosis tubular aguda por intoxicación por etilenglicol, edema celular marcado. Las células se ven muy hinchadas, células tubulares muy hinchadas, y cristales de oxalato de calcio en los túbulos. Tenemos acá algunos cristales de oxalato de calcio en los túbulos. Patogénesis de la lesión tubular aguda o necrosis tubular aguda. Las células del epitelio tubular renal son muy sensibles a la isquemia, porque el transporte activo de muchas sustancias depende del aporte de oxígeno. Zonas de la nefrona más sensibles a la isquemia: porción recta del túbulo contorneado proximal y la porción gruesa de la rama ascendente de la asa de Henle. Se altera además la polaridad celular. Las ATPasas transportadoras de sodio y potasio, ubicadas a nivel vasolateral de la célula tubular, se colocan en el borde luminal. De manera normal, las ATPasas transportadoras de sodio y potasio deben estar en la parte basal, o sea, hacia el intersticio, y no hacia el lumen del túbulo, en la parte basal y en la parte lateral. Es la ubicación normal de estas ATPasas. Entonces, el transporte de sodio se realiza desde el lumen al intersticio. Pero si se altera la polaridad celular debido a un evento tóxico o a un evento isquémico, estas ATPasas pasan al borde luminal del túbulo. Entonces, el transporte de sodio no se realiza desde el lumen del túbulo hacia el intersticio, sino al revés. Más bien, aumenta las concentraciones de sodio del líquido tubular. Esto da lugar a un fenómeno que se llama retroalimentación túbulo-glomerular, que lo vamos a ver en algunos esquemas en las siguientes diapositivas. Hemos mencionado que el cambio de polaridad en la célula tubular dañada por isquemia o por tóxicos da lugar a que el sodio no pase del lumen tubular al intersticio reabsorbiéndose, sino más bien se produce secreción de sodio. Aumenta la concentración de sodio en el líquido tubular. El túbulo contorneado distal detecta el incremento en la concentración de sodio en la orina y pone en marcha un mecanismo denominado retroalimentación túbulo-glomerular. Esta retroalimentación da lugar a una vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces, tenemos acá un esquema para ilustrar una vasoconstricción de la arteriola aferente, consecuencia de la retroalimentación túbulo-glomerular. Intervienen en esta vasoconstricción de la arteriola aferente la producción de vasoconstrictores en el glomérulo, tales como la endotelina, y la disminución de la producción de vasodilatadores, tales como óxido nítrico y prostaciclina. La vasoconstricción evidentemente disminuye la filtración glomerular. La disminución de la filtración glomerular hace que aumenten los productos nitrogenados en la sangre, tales como la urea y la creatinina. Evidentemente, las células del epitelio tubular renal van a sufrir lesión con desprendimiento de las porciones apicales o necrosis. Si se necrosan, las células completas se desprenden, pasan al lumen y pueden obstruirlo. Si hay una obstrucción del lumen tubular por estas células necróticas desprendidas, aumenta la presión del líquido tubular. Y este líquido pasa por aumento de la presión hacia el intersticio, lo cual empeora la isquemia. Ya hemos mencionado que se pueden obstruir los túbulos en la lesión tubular aguda o necrosis tubular aguda por desprendimiento de las células necróticas de los túbulos. La obstrucción aumenta la presión en el lumen, favoreciendo el paso de líquidos al intersticio. Esto ya
lo hemos mencionado mediante el esquema. Entonces, aumenta el líquido en el intersticio. Esto empeora la isquemia. Este es un esquema para ilustrar los posibles mecanismos patogenéticos de la necrosis tubular aguda de origen isquémico, pero también puede hacerse un paralelo con la injuria por tóxicos, tanto en la forma isquémica como en la forma tóxica hay daño tubular que puede llegar o no a la necrosis, en los dos casos, forma isquémica y forma tóxica. Otros eventos que tienen lugar es la disminución del gasto urinario, o sea, oliguria o anuria. Y disminución de la filtración glomerular, mencionábamos la vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces tenemos eventos comunes, tanto en la forma isquémica como en la forma tóxica. Mecanismos intermediarios son la vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente. Tenemos la salida de líquido del interior del túbulo hacia el intersticio y tenemos la obstrucción por las células descamadas. Otro evento es la inflamación intersticial. Este es un esquema para ilustrar algunas diferencias entre la necrosis o lesión tubular aguda de origen isquémico y la lesión o necrosis tubular aguda de origen tóxico. En el primer caso, las zonas de necrosis son parcheadas. Tenemos zonas muy vulnerables como la porción recta del túbulo contorneado proximal y algunas zonas de la rama gruesa del asa de Henle, de la parte ascendente del asa de Henle. En verde está la formación de cilindros. Ya hemos dicho que los cilindros se forman por precipitación de la proteína de Tamm-Horsfall. En la forma tóxica tenemos una necrosis más bien continua. A nivel del túbulo contorneado proximal, tanto en la parte contorneada propiamente dicha como en la parte recta y también en algunas zonas del asa de Henle. Finaliza el segundo video del capítulo de patología renal.